de la deuda y los tipos de interés. Vamos a ver, el problema de fondo es la deuda. Entonces, es la deuda lo que está limitando las posibilidades de actuación de los bancos centrales. En los años 70, cuando hay un proceso inflacionario a finales de los 70, ¿qué hace? Subimos los tipos de interés al 20%, hasta que cae la inflación y luego se baja. Claro, ¿qué hizo Rusia hace un año? Rusia no está endeudada. Entonces, para hacer frente a la inflación, subió los tipos hasta el 21 y luego los bajó. Aquí empezamos a subir del 0 al 0,5. ¡Ah! Dios mío, ¿qué está haciendo políticas agresivas, políticas restrictivas? Nos van a hundir la economía. Del 0 al 0,5% ya estábamos así. Entonces, ¿qué pasa? Que los tipos han sido artificialmente extraordinariamente bajos porque las deudas nos obligan. En cuanto los subimos un poco, estamos tan endeudados que todo estalla. No se pueden normalizar con esos niveles de deuda. Ese es el problema. Pero por otro lado deberían normalizarse si no queremos ir agravando constantemente la situación. ¿Qué debería hacerse? Primero, mantenerlos bajos mientras se toman las decisiones de reestructuración de la deuda. Porque si los mantenemos bajos sin tomar esas decisiones, estamos continuando lo que llevamos haciendo unos cuantos años, que es el problema de fondo cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor. A corto plazo no me estalla la economía, pero ya me estaba estallando por la inflación. Entonces, eso les ha obligado, no está claro, realmente las políticas que han adoptado efectivamente están haciendo daño a muchas economías, pero más daño está haciendo la inflación. Entonces, optar entre una cosa y otra no les es nada fácil y no está nada claro cuál es realmente la voluntad política de los bancos centrales, ¿no? Han adoptado medidas muy tarde. Bueno, primero lo crearon ellos en el año 2019-2020. Luego se hicieron los tontos, cuando empezó a aparecer la inflación, esto es igual, es temporal, no pasa nada, tal. Un año pasó hasta que adoptaron las primeras medidas de subida. 0,5, 1, han sido medidas tremendamente tímidas. Hay dos instrumentos para hacer frente a la inflación. Uno son los tipos de interés, el otro es la gestión del balance, es decir, cuánto dinero entregan los bancos centrales a los bancos, a las grandes empresas y a los gobiernos. Y ese balance, que lo habían inflado durante los últimos 15 años, no lo han reducido. Es decir, los dos instrumentos para hacer frente a la inflación serían subir tipos de interés y reducir el balance. Han empezado a subir los tipos de interés y no han tocado el balance, en el caso del Banco Central Europeo, hasta diciembre. Y ahora al contrario, que hay crisis financiera, ampliamos el balance otra vez. ¿Cuál es la diferencia? El tipo de interés afecta a todos, fundamentalmente a las pymes y a los ciudadanos. El balance afecta a las compras que hacen a los bancos, a las grandes empresas y a los gobiernos. Por lo cual a la hora de gestionar este tema hay una disparidad total. Pero ya digo, medidas, a pesar de que nos digan, joder, nos están subiendo los tipos, pero es que hay mucha gente que se ha endeudado que no debería haberse endeudado, con tipos artificialmente bajos al 0%, ¿no? Ese es el problema. Estamos todos demasiado endeudados. Y no ya porque hablamos de ambos gestionados, porque es que nos estaban induciendo a endeudarnos, ¿no? Y por otro lado, esas medidas han sido muy tímidas, muy tarde aplicadas y encima sin tocar el balance. Entonces, posiblemente, ellos no lo pueden decir, pero posiblemente lo que hay es una cierta tolerancia con una inflación de un cierto nivel, porque ya están hablando, pues como se sabía que eso iba a provocar una recesión. Desde hace un año ya todos los inversores están apostando. Empiezan a subir los tipos de interés en el año 2023. Tendremos comienzo de recesión, crisis bancaria y volverán a bajar los tipos de interés. Entonces, estaba la apuesta así y siguen haciendo. Ahora están diciendo, fin de este año, pero siguen apostando. Entonces, claro, dentro de ese contexto, lo que estamos viendo es seguramente una tolerancia con un cierto nivel de inflación por una vía o por otra, que lo justificarán en base a esos problemas que lógicamente está creando la subida de los tipos de interés, ¿no? Pero tenemos siempre esa contradicción entre el corto y el largo plazo. En teoría, ¿qué habría que hacer? A corto plazo, mantener los tipos bajos mientras, porque muchos dicen, no, es absurdo y es antieconómico mantener los tipos al 0%, debería estar al 4 o al 5 de forma permanente. Es el tipo, digamos, natural, ¿no? Pero claro, eso no se puede hacer con una economía tan endeudada. Entonces, hay que mantener los tipos al 0 mientras reestructuramos los balances, mientras bajamos la deuda, ¿no? Pero si no hacemos eso, no tiene sentido, es cada vez peor. Sí, a corto plazo no estalla nada, pero el problema de fondo cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor. Pero el IPC no está bajando.
El subyacente, por lo menos, no. Hay elecciones. No, por eso es que las medidas que se han adoptado han sido muy tímidas, muy tarde, con subidas muy moderadas, sin tocar el balance, y ahora al contrario, han vuelto a subir el balance, es decir, aumentando las compras, ¿no?, que le están haciendo a los gobiernos y a las grandes empresas y a los bancos.